Bienvenidos a una lectura más de las columnas de Párrafo por Letra Opiniones. En esta oportunidad leeremos de la sección Lectura, Pensamiento y Filosofía Diaria, escrito por Camille Calasanz, La obediencia como forma de anestesia. Nadie llama sumisión a aquello que practica todos los días. Lo llama rutina, disciplina o enfoque. La palabra puede cambiar, pero el gesto no. Levantarse a las 5 de la mañana, responder el primer correo incluso antes de tomar café, aceptar una reunión cerca de la hora de la comida, perder parte del fin de semana para terminar un material importante para el lunes. Hoy, todo eso circula como una señal de carácter, de productividad. Me resulta muy curioso que la misma generación que dice desconfiar de la autoridad haya construido para sí una todavía más rígida que cualquier jefe. Ya no hace falta un patrón. Ese símbolo fue sustituido por alguna aplicación de productividad, por la meta diaria cuidadosamente revisada, por el hábito de medirlo todo mediante gráficos, por la racha que jamás puede romperse. Y si, por alguna razón eso ocurre, la culpa aparece inmediatamente. Para comprender este funcionamiento necesitamos analizar el texto que da nombre al mecanismo. En la primera disertación de La genealogía de la moral de 1888, Nietzsche describe cómo ciertos valores nacen no de la fuerza, sino del resentimiento de quien no puede ejercerla, pero necesita transformar esa impotencia en virtud. A eso lo llamó moral de esclavos. El débil declara sagrado precisamente aquello que su debilidad lo obliga a hacer. Así, la humildad se convierte en una especie de mérito porque el poderoso no la necesitaba. La paciencia se vuelve virtud porque quien manda no necesita esperar. Lo importante en este mecanismo es siempre el origen del valor, nunca el contenido que declara tener. Y ese origen continúa repitiéndose sin cesar, transformando la elección en elección aquello que antes era una imposición sin salida. Si aplicamos este razonamiento al presente, obtenemos una conclusión incómoda para muchos. Gran parte del discurso sobre la productividad no nace de la potencia, sino de la incapacidad de soportar el vacío de un domingo sin ninguna tarea programada. Como ese vacío resulta casi insoportable, se convierte en una falla moral. Descansar pasa a ser sinónimo de pereza. La pereza se interpreta como señal de un carácter débil, y un carácter débil necesita corrección, una rutina, disciplina. El ciclo tendría una salida evidente, simplemente detenerse. Pero detenerse es precisamente lo que el sistema ha vuelto impensable. No porque exista una ley que prohíba el descanso, sino porque la moral contemporánea convirtió el descanso en algo semejante al fracaso personal. Nadie quiere cargar con esa marca en público, mucho menos frente a sí mismo. El truco de esta moral reside en la forma en que se presenta, casi nunca como una imposición, sino siempre como una decisión personal. Nadie te obliga a levantarte a las 5 de la mañana todos los días. Tú eliges hacerlo. Nadie te obliga a responder correos un domingo, tu día de descanso. Tú decides hacerlo. Ese fue el punto que Nietzsche identificó como el disfraz más eficiente de toda moral de rebaño. Cuando la obediencia se viste de autonomía, deja de parecer obediencia. El sujeto que se exige a sí mismo no siente el látigo porque lo sostiene con su propia mano y precisamente por sostenerlo cree que es libre. Pero no es libertad. Nunca lo fue. Puede llamarse la internalización completa de la vigilancia, el punto en el que ya no hace falta nadie desde afuera para exigir algo, porque el propio individuo realiza todo el trabajo sin que nadie le diga una sola palabra. Incluso se exige horas extras sin advertir la ironía de la situación. Existe una segunda capa en todo que esto
en todo esto que conviene a distinguir de la primera. En Aurora, 1881, Nietzsche ya observaba que los hábitos más duraderos son precisamente aquellos que dejan de sentirse como hábitos, aquellos que se vuelven invisibles para quienes los practican. Eso explica por qué nadie, al levantarse por centésima vez a las 5 de la mañana, siente que está obedeciendo algo. Siente simplemente que está siendo quien es y cree sinceramente en ello. La obediencia más eficaz no es la que se impone una y otra vez, sino la que se naturaliza hasta desaparecer como categoría. Hace mucho tiempo que el sujeto dejó de elegir, pero no lo percibe. Continúa con la sensación de estar eligiendo porque el recuerdo de la imposición original ya se borró. La tentación de simplificar este argumento es enorme, por eso debo aclarar lo que no afirma. Detener el abandono de toda disciplina o presentar esto como un elogio del ocio sería otro cliché disfrazado de la misma prisión, solo que con un nombre distinto. Quien convierte el no hacer nada en una nueva bandera moral comete un error simétrico al que describo aquí y sigue juzgando el valor por su superficie, no por su origen. La pregunta nietzscheana no es si debemos tener una rutina o no. Necesitamos cierto orden y la rutina forma parte de él. La verdadera pregunta es, ¿de dónde proviene esa rutina específica? ¿Qué evita que el sujeto tenga que sentir qué ocurriría si esa rutina desapareciera durante un solo día sin que existiera un sustituto inmediato? Esa pregunta incómoda, por muy pocas personas, porque muy pocas personas intentan responderla con honestidad. ¿Qué queda cuando el día no tiene ninguna tarea programada? Surge entonces aquella pregunta que Nietzsche veía como un síntoma de vitalidad, no de debilidad. ¿Qué quiero yo? Más allá de aquello que me dijeron que debía hacer. La productividad compulsiva nunca fue lo opuesto a la pereza. Es la forma más eficiente que la pereza ha encontrado para escapar de sí misma, porque ocupa el espacio mental donde esa pregunta podría aparecer. La meta garantiza qué hacer. Saber qué hacer impide que el vacío se instale y sin vacío la pregunta ya no necesita formularse, simplemente desaparece. Cómodo, ¿no? Eso no significa que toda disciplina sea un síntoma, no lo es. Confundir ambas cosas sería otro error de lectura. La diferencia radica en quién dirige el gesto. Exige una disciplina que nace desde un deseo reconocido, de una voluntad identificada que utiliza la rutina como vehículo para alcanzar algo que el sujeto considera verdaderamente suyo. Y existe otra rutina que nace de lo contrario, del miedo a descubrir que no hay nada esperando al otro lado del vacío, nada importante por hacer, nada placentero o verdaderamente estimulante, y que utiliza la agenda saturada como un obstáculo entre el sujeto y ese descubrimiento. Desde afuera, ambas pueden parecer idénticas, pero quienes la practican saben o fingen no saber cuál de las dos está ejerciendo. Queda entonces lo que permanece después de desmontar el mecanismo, la certeza de que buena parte de nuestras rutinas no sobreviviría a una prueba muy sencilla, consistente en retirarlas durante un solo día sin reemplazarlas por nada. Quien se atreve a hacerlo suele descubrir mucho menos acerca de la disciplina y mucho más acerca de aquello que esa disciplina fue construida para impedir que aparezca. Y eso no siempre resulta cómodo. Esta y otras lecturas desde Párrafo por Letra, Opiniones.